Bienvenidos a Creando Ando. Este es el cuarto programa de la serie en nuestra octava temporada, la cual la estamos dedicando a la docencia de las artes y el diseño en la Facultad de Artes y Diseño de nuestra universidad. Como siempre nos acompaña el doctor Lauro Garfias y hoy tenemos como invitado especial al maestro Miguel Armenta Ortiz. Como siempre, para esta temporada vamos a ver una serie de entrevistas a profesores del posgrado y de la licenciatura, tanto de artes como diseño, y en compañía de los maestros que son especializados, que se han especializado en la pedagogía, vamos a comentar sobre sus sistemas y modelos de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, vamos a ver la primera entrevista, que es al maestro Joel Martínez. Esta materia es la de Educación para el Dibujo, segundo semestre, para la carrera de Diseño y Comunicación Visual. El objetivo de la materia es que los alumnos entiendan el dibujo como una actividad fundamental para aprender a observar con mayor precisión o encontrar la gran cantidad de detalles que pasamos por alto y que al dibujar nos damos cuenta que hay más de un detalle. Que el alumno desarrolle su propia manera de dibujar, ¿sí? Y resolver los ejercicios en función de ese aprendizaje a partir de la observación más cuidadosa. ¿Sí? Y entendiendo el dibujo como la base para desarrollar cualquier técnica o cualquier disciplina o cualquier orientación. ¿Sí? Aquí pues el dibujo en estos primeros semestres es con modelo, es dibujo de la figura humana para entender pues las relaciones formales del espacio y la modelo o el modelo. ¿Sí? Y el acto de dibujar, básicamente entender la relación que tenemos con la modelo o con los objetos. O sea, tiene la misma importancia dibujar a la modelo que cualquier objeto que no sea el cuerpo humano. ¿Sí? Encontramos esas variantes en los tonos y en la forma que son comunes, ya sea cualquier tipo de modelo. Entonces, no sobrevalorar, digamos, la estética de la modelo con la de cualquier objeto. En ese sentido son la misma cosa. Y bueno, pues se desarrollan toda una serie de... No son propiamente técnicas, sino son medios. O sea, por medio de un lápiz o por medio de son medios instrumentales, ¿sí? Digamos, desde la barra de carbón, que son estas ramitas, o lápices de carbón más sofisticados, y también con lápiz, bolígrafo, crayolas, pincel, y usamos tinta, también acuarela, pintura acrílica. O sea, básicamente entender, practicar con elementos sólidos o elementos grasos, elementos líquidos, para distinguir las propiedades de justamente los materiales, más que de las técnicas, porque hablar de técnica es un proceso más amplio, ¿sí? Entonces se trata de practicar con la mayor cantidad de materiales más que de técnicas, ¿sí? Entonces unos son con dibujo, unos son con lápiz, otros pueden ser con bolígrafo, incluso con colores, bolígrafos de distinto color. Y también otra de las cosas es utilizar ambas manos, ¿sí? Y luego les comento que es como en la cocina, cuando cocinamos usamos las dos manos, no solo una. Una vez que se ha experimentado con todos estos, cuando tengan ya esta necesidad de expresar alguna idea o alguna imagen,
pues ya sea con sus propios medios, ¿sí? Y otra cosa que es muy importante, que aunque se trata de la educación para el dibujo, hay algunos que hacemos con plastilina para entender la relación del objeto en el espacio, no en términos tridimensionales, sino en términos de volumen, ¿sí? Y otros que hacemos con alambre, como si, es decir, el dibujo, la línea puede entenderse o interpretarse como un alambre. Entonces, en ese sentido, al rodear, hablamos a veces que se rodea a la modelo al dibujarla, o se enreda como si lo hiciéramos con un hilo, pero para poderlo visualizar en 3 dimensiones o en el espacio, mejor dicho, lo hacemos con un alambre para que ese volumen en el alambre nos dé el mismo resultado que hacemos en el plano. Me gusta empezar con la barra de carboncillo, que es el instrumento, digamos, más antiguo, si lo consideramos desde ese punto de vista. Y el extremo sería, o más bien, el extremo es el lápiz digital, ¿sí? Más adelante, en el segundo semestre, los alumnos pues, que tengan estas tabletas para dibujar con estos lápices digitales, pues resulta ser muy interesante el resultado. Sí, entonces no me preocupa que no sea el papel y vaya, es el extremo tecnológico entre esta barrita que fue una rama de carbón y ahora el lápiz digital, y en medio pues están el bolígrafo, la crayola, el pincel, la brocha, desde algo muy sofisticado o muy fino, o algo tan burdo como igual un trozo de estopa con un poco de pintura y trazar burdamente. Pero el análisis de la forma y su relación con el espacio es la misma. Y el desarrollarlo con la mayor cantidad de instrumentos, llámese lápiz, pluma, pincel, barra, gis, en fin, es interminable la lista o es muy amplia. Experimentar con todas ellas y en un punto mezclarlas, ¿sí? Resolverlo de acuerdo a las necesidades expresivas pues ya de cada alumno. Y en cada ejercicio pues va aumentando, digamos, el grado de dificultad o la forma de establecer una relación emotiva con el modelo. A veces se les dice que imaginemos o que imaginen que ellos son quienes están dando la pose. O uno que es muy conocido en esta facultad, muchos le llamaban contorno ciego. El ejercicio consta de observar a la modelo y no al papel, y entonces dibujar sin ver el papel, ¿sí? Entonces eso ayuda mucho en primer término, a coordinar la vista con el tacto, ¿sí? Y a partir de esos extremos entender la relación con los demás sentidos, con el acto de dibujar, no nada más con el modelo, porque por ejemplo al trazar con carboncillo sobre el papel, en particular el papel craft, hace un ruido o un sonido particular, mientras que con un bolígrafo pues no percibimos ese sonido, pero sí el del trazo con un carboncillo. Pues posibilidad de compartir lo que uno ha descubierto, de compartir el placer y que tampoco es a veces muy placentero, ¿no? Porque más en esta carrera o en esta escuela que somos más susceptibles, más emotivos, trabajamos más con estas emociones y a veces resulta ser angustiante el dibujo. Pero en algunos ejercicios les digo pues que no se trata de disfrutarlo. Y el disfrute va en tanto a conocer esos extremos del placer y del dolor que implica el expresar una emoción. La relación en ese sentido con los alumnos es similar, o sea, tener mucha precaución en qué distinguir en cada uno de ellos, en particular con algunos que me ha pasado que su proceso
podría decirse lento, pero no quiere decir que sea deficiente. El proceso creativo y en particular más bien en realidad el proceso creativo es uno de los más complejos. No puede forzarse a que se hagan las cosas de tal o sea, vaya, no es un rigor militar, aunque a veces lo digo de broma, ¿no? Para sujetarse, digamos, a la disciplina que implica el acto del dibujo. Y pues algunos, desde luego que algunos pues sí hay que presionarlos un poco más, pero en realidad una de las cosas que se aprenden es a no presionar tanto. O sea, ¿qué tanto hay que presionar? ¿Cómo encontrar la manera más cordial, digamos, de pedir que hagan tal ejercicio? Como que la corrección no es producto del error, ¿sí? Sino que la única manera de resolverlo es dibujando una y otra vez. Acabamos de ver la entrevista al maestro Joel Martínez, cuya clase es Introducción al dibujo y además pues, nos ha platicado de muchas técnicas que él utiliza para desarrollar la creatividad de los alumnos. Maestro Armenta, ¿cuál es su opinión acerca de lo que nos acaba de platicar el maestro Joel? Bueno, es interesante cómo él hace una taxonomía de su trabajo. Primero aborda un poco la estructura del desarrollo de la materia en el aula y después habla un poco de las características que se desarrollan en el alumno, ¿no? Entonces, la estructura que él presenta en su trabajo tiene que ver un poco con el desarrollo de lo sencillo a lo complejo. Las técnicas en las que él menciona, poco a poco se van ofertando diferentes complejidades que el alumno tiene que desarrollar subsecuentemente. Esto es importante porque paralelamente él habla de las características personales del alumno, en donde cada persona tiene obviamente un proceso diferente, un conocimiento previo y un interés muy personal, en el que se procura precisamente que él instrumente recursos híbridos, recursos en donde las técnicas se puedan mezclar para encontrar lo que él llama como el placer del alumno, ¿no? Entonces, esto es como para observar que en una clase como esta es determinante la multisensorialidad del aprendizaje, porque él hablaba, no es lo mismo trabajar una técnica húmeda que una técnica seca y cómo se pueden ir mezclando para poder desarrollar nuevos mecanismos para el trabajo de las mismas, ¿no? Gracias, maestro Armenta. Lauro, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues quisiera retomar el aspecto que menciona el maestro sobre el placer. Es interesante porque es una dimensión muy amplia, ¿no? El placer no se debe quedar solamente en la gratificación que te dé el experimentar las técnicas o obtener algún resultado con lo que se aprende, con lo que sabe o con las habilidades que se tienen, sino además del intercambio que se da en el salón, en el taller, en el laboratorio, en la convivencia con los propios compañeros y con el docente, ¿no? Entonces, en una buena relación con todo esto, habla de una didáctica placentera, donde todo es ganar, ganar, disfruta el que enseña, porque al hacerlo recibe también muchos aprendizajes, disfruta y tiene placer el que aprende, porque no tan solo avanza en su conocimiento, en lo que él sabe y sabe que aprende, sino además el placer del intercambio de este trabajo colaborativo que de alguna manera se asoma aquí en lo que comenta el maestro Joel, y de intercambios de experiencias, de conocimientos, propiamente de saberes en el área, que puede aplicar el alumno. Entonces es un placer muy interesante que también tiene su contraparte, que es en el sufrir, donde a veces pues el alumno se siente que puede no alcanzar el nivel de exigencia que el docente puede poner en la clase, o al ver que sus compañeros avanzan más que él
en estas técnicas de representación, en estos dibujos. Entonces sí hay alguna especie como de, o una sensación de minusvalía en ese aprendizaje. Entonces se combinan las dos y creo que es una fórmula interesante que se da en el salón de clase y que podemos observar. ¿Cuál es la importancia, maestro Armenta, de que un alumno de diseño y artes visuales maneje todas estas técnicas de representación tan amplias dentro del ámbito del diseño? Bueno, el profesor apuntaba que es importante el conocimiento de la forma y el espacio, primeramente, para poder discriminar cuáles son los recursos con los cuales puede potenciar, ya hablando en términos de diseño, la semántica o el significado que pueda otorgarle a su trabajo. No es lo mismo precisar un trabajo al carbón que un trabajo en acuarela. Sensorialmente es una experiencia distinta, significativamente también. Entonces, me parece que lo importante del dominio de las técnicas es precisamente que el alumno pueda discriminar y potenciar la capacidad expresiva de su trabajo con el propósito de que el lector, el receptor de los mensajes, pueda tener una experiencia en donde también se encuentre esta reciprocidad de lo que se está presentando y de lo que se está observando, ¿no? Entonces me parece que el dominio de las técnicas sin duda va a potenciar precisamente las capacidades del alumno en el sentido de que él podrá, con su experimentación, como lo hablaba el profesor, desde las 3 dimensiones o de las 2 dimensiones, provocar, generar un mensaje, que es finalmente lo que nos ocupa en el terreno del diseño, ¿no? No sé si quieras agregar alguna otra cosa. Pues nada más rescatar esa parte donde el maestro en su clase expone el hecho de la importancia de las técnicas básicas de representación, utilizando todos estos materiales desde el carboncillo, las cayolas, en fin, las técnicas aguadas, hasta el enfrentarse al lápiz digital, a la computadora, ¿no? Entonces, no importa cuál sea la técnica o la herramienta, lo importante es que el alumno pueda expresarse y manejarlas todas ellas. Muy bien. Bueno, maestro Armenta, saliéndonos un poco del contexto, a todos los invitados les he hecho una serie de 3 preguntas más generales sobre temas de didáctica y de pedagogía contemporáneo, ¿no? La primera es, en el contexto actual donde las tecnologías de la comunicación, internet, cursos virtuales, acceso a datos, tutoriales en video, planes de estudio en línea, todo esto, ¿cuál es el papel del docente en las universidades hoy día? De acompañamiento. Es importante que se considere una situación de empatía con el alumno para que podamos tener una comunicación clara y precisa sobre los objetivos que se persiguen en la clase. Todos los recursos solamente son instrumentos que facilitan. No podemos negarnos al uso de los recursos tecnológicos porque es la manera en que los jóvenes se están comunicando ahora. De hecho, este concepto de el nómada de conocimiento, en donde ellos consiguen sus informaciones de la manera que ellos lo consideran pertinente, viene a potenciar el trabajo que en el aula se puede desarrollar. Entonces, desde mi punto de vista, el docente tendrá que ser un compañero, un acompañante en esta búsqueda, en esta reflexión, en esta responsabilidad por discriminar los recursos pertinentes para potenciar precisamente las capacidades del alumno. Muchas gracias. Vamos a continuación a ver la siguiente entrevista, que es al maestro Luis Valverde. Esta es la materia de Diseño Integrador 2 de segundo semestre. El objetivo es que esta materia le brinde a los alumnos el conocimiento del lenguaje visual para que ellos tengan la comprensión de qué manera es posible elaborar mensajes visuales y que a su vez comprendan cuál es el proceso de diseño que se sigue para trabajar con fundamentos del lenguaje visual y que
sea posible tener las bases de lo que son los fundamentos del diseño y la comunicación visual. Es la materia troncal de la carrera, por eso es la materia de diseño, y se apoya con las materias teóricas, con las materias técnicas, de tal manera que hay temas que se están trabajando en otras materias que tienen que ver con aspectos del software, o que tienen que ver con teoría del diseño, o que tienen que ver con teoría de la comunicación, incluso el aspecto de la investigación necesaria para desarrollar proyectos, aun cuando estamos en un primer nivel de esta carrera, ya están trabajando con esta parte de cómo resolver la investigación. Entonces, llevan materias que tienen que ver con técnicas de investigación. Bueno, pues hay 3 habilidades básicas que tienen que ver con el proceso de diseño y además también tienen una relación directa con el trabajo creativo. Y no solo es en esta materia, estas 3 habilidades se refieren a desarrollar las capacidades de pensar, capacidades de sentir y capacidades de hacer, en el sentido de que en realidad para diseñar no es suficiente ninguna de ellas. Hay que encontrar la relación entre las 3, de tal manera que esta capacidad de sentir nos lleva a desarrollar la parte intuitiva, la parte de el manejo de las emociones que también son necesarias en un proceso de diseño, así como toda esa parte teórica y conceptual que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades y capacidades para pensar, y la mezcla tanto del sentir como del pensar lleva a tomar decisiones que nos permiten pasar a la acción. Entonces, por eso es desarrollar estas capacidades humanas que ya pues todos tenemos, pero que es necesario hacerlas conscientes y desarrollarlas, el pensar, el sentir y el hacer. Usamos una serie de materiales que van desde materiales tradicionales, lápices, plumones, como ahorita estamos usando papeles, pero también pues es una mezcla, es apoyarnos en técnicas híbridas, porque podemos empezar un proceso con medios tradicionales, análogos, y en otro momento más avanzado del proceso de diseño que seguimos, trabajamos ya con algún software, en particular con Illustrator y con Photoshop, para acabar de desarrollar los proyectos. Se trabaja en ejercicios sobre teoría y práctica del color. Para esta unidad que tiene que ver con los fundamentos del color y el diseño, hay ejercicios para la segunda unidad que se refiere a todo este tema que tiene que ver con proporciones, con sistemas modulares y que se aplican a los conceptos de composición. Y hay, como yo lo vengo trabajando, un ejercicio más complejo al final, donde se relaciona con lo que es la metodología del diseño y donde se agrupa lo que se ha venido aprendiendo en este semestre, pero también en el semestre anterior. Plantear ejercicios y proyectos que lleven a los muchachos a que tengan una experiencia directa en el desarrollo de conceptos, en el uso de materiales, en el desarrollo de estrategias de trabajo, de tal manera que tengan la experiencia directa, y además lo reforzamos posteriormente con lecturas, con discusiones o análisis en clase, apoyados con algún material audiovisual. Les pido también que elaboren ensayos
de lecturas que refuercen la parte teórica, pero esto normalmente viene después de la experiencia. Pues la mayor satisfacción es ver los logros que tienen los muchachos todos los días. A veces me parece que yo disfruto más los logros que ellos van teniendo de lo que ellos pueden ver o pueden darse cuenta. Pero yo entiendo que es un proceso donde ellos tienen que ir descubriendo y tienen que ir haciéndose cada vez más independientes en este proceso personal de aprendizaje. Entonces, ver y acompañarlos, no solamente en los logros, sino también en los tropezones y en cómo se van descubriendo también partes del trabajo donde se puede mejorar. No me gusta ser ni demasiado solemne ni tomarme las cosas muy en serio, pero entonces tampoco dejar esta relación, digamos, de manera como se pueda ir dando, sino sí llevar un seguimiento, llevar un cierto control, pero sin que parezca esto, que sientan que se está imponiendo algo. Mi punto de vista es de que yo me veo como alguien informal, que viene aquí sobre todo a disfrutar lo que estoy haciendo y buscar la manera de lograr una comunicación, que siempre haga un sentido, que tenga un efecto lo que hago, lo que les puedo comentar, lo que puedo hacer, lo que les puedo mostrar, que haya realmente un puente de comunicación. Acabamos de ver la entrevista al maestro Luis Valverde, quien da la materia, entre muchas otras, de diseño integrador, que se ofrece en los primeros semestres de la carrera de diseño y comunicación visual en este nuevo plan de estudios que ya va por su tercer o cuarto año de implementado. Doctor Lauro, ¿podrías comentarnos acerca del maestro? Sí, cómo no. Bueno, es una entrevista rica en muchísimos elementos para comentar, pero quisiera destacar uno en especial. Cuando el maestro se refiere al sentido del lenguaje, ¿no? Que se tiene que hablar, entre ello, pues es muy importante porque no tan solo destaca el dominio que se tiene sobre los contenidos de la materia, sino que además se exponen una serie de acuerdos específicos para darle sentido y significado específicamente a cada palabra, a cada tecnicismo, a cada instrucción, y la posibilidad de, hacia el exterior, manifestar pues este campo de conocimiento, ¿no? Que se entienda perfectamente lo que se está haciendo y pues la sociedad pueda también entender, ¿no? Nuestra profesión. Entonces, muy interesante que desde los primeros años se dé este peso a manejar los tecnicismos y cómo se llama cada cosa y cada material para tener estos, pues decía, acuerdos al interior y hacia el exterior de la facultad. Muy bien. Maestro. Sí, bueno, sobre la misma idea, me parece que es fundamental que el alumno comprenda y maneje un lenguaje específico de su materia
precisamente con la intención de que cuando los comprende, los aprende a manejar. Y después, como decía el profesor, en el ejercicio de la elaboración de ensayos se procura que haya este afianzamiento de todos los conceptos y la articulación de los mismos para la expresión y justificación de sus diseños. Es fundamental porque en este nivel lo que se persigue es que el alumno conozca los fundamentos de su carrera, en el plano expresivo, en el plano material, en el plano intelectual. Es aquí donde cabe esta oportunidad de ejercitación verbal con el manejo de los términos adecuados para poder justificar todo lo que él hace, ¿no? Me parece también fundamental que el profesor recalca la importancia también de los procesos intelectuales, como el manejo de una metodología específica de la materia, en donde el alumno tendrá que ir conociendo las actividades subsecuentes para el desarrollo de sus diseños. En este ejercicio se procura que el alumno tenga una concepción mental, intelectual, antes de plasmar sus diseños, para que cuando llegue la visualización de los mismos, tengamos esta correspondencia entre lo que estamos pensando y lo que estamos haciendo. Un poco lo que aclara el profesor Valverde como una intención de desarrollo integral del alumno, en donde aparte de las acciones y de la aplicación de los conceptos, también se aprecia una emotividad al momento de generar sus trabajos, ¿no? Muy bien. No sé si quieras agregar alguna otra cosa. Pues rápidamente pone en palabras y en su clase el término de investigación. Es algo muy importante porque se investiga o hay investigaciones o estudios sobre qué es la educación, o se investiga para la educación, pero la propia educación como objeto de investigación pues es muy corta, y más en nuestra área, ¿no? Donde el docente se convierte en el agente que investiga. Él lo menciona y lo deja ya claro en sus alumnos que hay que investigar, y él mismo al dar su propia cátedra se convierte en investigador y en objeto de investigación. La materia se llama diseño integrador. Digamos, para un público no conocedor del área de diseño, ¿qué deberíamos de entender por integrar qué? ¿Qué es lo que esta materia ofrece? En el plan de estudios que estamos nosotros desarrollando ahora, el concepto integrador se concibe como el espacio en donde vamos a reunir los conocimientos que se van adquiriendo en las demás disciplinas, en las demás materias, perdón, para que los ejercicios que se desarrollen tengan una interacción con las demás materias. Hay un plan en donde los ejercicios deben ser desarrollados paralelamente con diversas asignaturas. Esto no siempre se consigue, pero la intención precisamente de integrar es precisamente que converjan el conocimiento de diferentes materias en el desarrollo de un solo proyecto para potenciar precisamente los tiempos y los espacios de los alumnos en el desarrollo de cada uno de los ejercicios. ¿Cómo qué materias? ¿Qué otras materias trabajan en conjunto con...? Ellos, como la que acabamos de conocer en la entrevista pasada, en el dibujo, en las técnicas, en la tecnología, cada una de las materias, inclusive la que tengan que ver con el arte, todas tendrían la intención de participar para la obtención de resultados integradores, en donde, por ejemplo, en una práctica, parte del desarrollo de la práctica tenga que ver con los objetivos de una materia y subsecuentemente o paralelamente también cubra los objetivos de otra materia. Esto es con la intención, el planteamiento es para que el esfuerzo, la dedicación, el tiempo del alumno sea potencializado en el desarrollo de un solo proyecto. No siempre se consigue, sin embargo, en la participación de los maestros, se puede tratar de que el alumno sí traiga los conocimientos de otras materias para que se vean aplicados en el desarrollo de sus ejercicios. En el caso de diseño integrador, por ejemplo, una vez que han estado haciendo un ejercicio de corte, como estábamos viendo en la entrevista, ese trabajo podía llevarse a la pantalla, digitalizarlo, para cambiar colores, para experimentar
en ese terreno de tecnologías para el diseño. Y entonces en ese sentido también tendríamos la oportunidad de quizá aplicar alguna técnica que se trabajó en dibujo para que el ejercicio completo pudiera cubrir expectativas de varias materias y no solamente de uno. Entonces a eso se refiere el concepto integrador, de integrar en un solo ejercicio la experiencia que se ha acumulado en diversas materias. Recordando que precisamente tenemos muy pocos años con este nuevo plan de estudios, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, maestro Armenta, que tiene que ver con la pedagogía actual y que no es precisamente sobre las entrevistas. Hay compañías a nivel mundial e incluso se está convirtiendo en una corriente de pensamiento donde el título universitario ya no es garantía de conocimientos y habilidades y por lo tanto los empleadores no les conmueve o interesa un título universitario. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, me parece que el desarrollo del individuo tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos es la formación profesional. La formación profesional, sin duda, nos permite aquí en las escuelas el tratar de otorgar a los estudiantes una serie de experiencias que los van a capacitar para enfrentar situaciones más tarde. El hecho de que no se persiga la profesionalización del alumno o de los egresados para la obtención de puestos clave, eso me parece que es una tendencia que desde mi punto de vista no es muy conveniente ni atractiva, precisamente porque va un poco en contra de la consideración universitaria de la formación del alumno. El alumno, como decía hace un rato, es un individuo que tiene que desarrollarse plenamente en muchas capacidades. Una de las que desarrollamos aquí principalmente es la intelectual, pero se apreciaba en la entrevista que no solamente las intelectuales son fundamentales para el desarrollo del individuo. Entonces, es cierto que algunas personas presentan capacidades más desarrolladas, precisamente por lo que comentaba hace un rato, porque la búsqueda de sus saberes ha sido de diversas fuentes y que ha sido como autodidacta. Pero, sin embargo, también comentábamos que el profesor sigue fungiendo como un acompañante que modera, que complementa la apreciación inicial o joven del alumno para que consolide su apreciación futura de su profesión y pueda integrarse con un desarrollo más sustentado precisamente en la parte intelectual, que es a veces lo que diferencia a algunos hacedores de diseño o armadores de diseño que no presentan estas capacidades intelectuales y por eso los diseños a veces vemos que no son funcionales porque no han sido considerados desde la perspectiva comunicativa, intelectual, que nosotros acá en la escuela tratamos de aportar al alumno. Muchas gracias. A continuación vamos a ver la entrevista a la maestra Noemí Ramírez. En este momento, Educación para el Dibujo 2, en la licenciatura de Diseño y Comunicación Visual, segundo semestre, chicos de segundo semestre. Estructurar el pensamiento visual y tener un acercamiento al lenguaje gráfico y visual. Asimismo, tener la capacidad de tener mayor acercamiento a la realidad perceptual y poder trasladarla a la bidimensionalidad, que auxilia a generar el pensamiento visual. Entonces, esto es muy importante, nos permite una mejor percepción de la realidad, un mayor análisis de la realidad, las interrelaciones de los elementos en el espacio, que es nuestra vida cotidiana, las formas, los colores, texturas, todos los elementos cómo se interrelacionan, para asimismo poder utilizarlos dentro de nuestras composiciones. Entonces, desde mi punto de vista, es una asignatura fundamental, independientemente de que no
todos los alumnos posteriormente se dediquen especialmente a ello. Sin embargo, es parte de los ejercicios que les va a dar mucho mayor desarrollo. En ese sentido, la materia de dibujo, pienso yo que es una de esas materias de apoyo que aparentemente no es importantísima. Estoy pensando en alguien que se va a dedicar al video, por ejemplo, va a decir, bueno, pues si yo ya no voy a dibujar, yo voy a dedicar al video. No se va a dedicar a dibujar, pero el dibujo le está auxiliando a generar ese pensamiento visual. Sería un poco como los ejercicios de respiración para el cantante, ¿no? Es básico, tiene que tener fortalecido su anatomía y desarrollada su fisiología para lograr lo que tenga que hacer. Máxime, si se van a desarrollar dentro del área de la animación o del área de la ilustración, pues en ese sentido todavía, pues desde luego es mucho más importante. Una mayor capacidad perceptiva, tener mucho más atención en el entorno, en el acercamiento a la realidad y preferentemente tener la capacidad de trasladarlo al espacio bi y tridimensional, especialmente bi en el primer año, bidimensional a través de diferentes materias y técnicas, con el auxilio, como decía, de diferentes teorías del color, técnicas como por ejemplo el de la perspectiva, etcétera, que son herramientas tanto prácticas como conceptuales para el mejor desarrollo. Tratamos de utilizar diferentes materiales, tanto secos como húmedos. Ahora que es el segundo semestre, estamos utilizando técnicas húmedas, materiales como se utilizan en este semestre, acuarela, tinta, acrílico, cada uno de ellos con diferentes técnicas. También utilizamos chapopote, va a ser este semestre. El semestre anterior estuvimos más con técnicas secas, estuvimos trabajando pasteles secos, pasteles grasos, grafito, carbón, sanguinas, etcétera. Entonces, dependiendo del semestre, son sobre todo las técnicas. ¿Por qué? Porque cada una tiene diferentes capacidades expresivas y son una de las características importantes que deben o que es conveniente que consideren la misma expresividad de los materiales, aunque después vayan a dedicarse a un dibujo digital, no le importa, porque en el mismo dibujo digital viene idea de sombreado, de etcétera, etcétera. Entonces, conociendo diferentes herramientas y materiales es la mejor manera de desarrollarlo también digitalmente. Hacemos ejercicios de los llamados lado derecho del cerebro y lado izquierdo del cerebro. Me reí un poco y dije de los llamados porque, bueno, todos sabemos que con esto de la neurociencia, esto de haber dividido mucho el lado derecho y el lado izquierdo, pues es demasiado esquemático. Sin embargo, sí existen ejercicios que, digamos, priorizan el desarrollo de cada uno de los diferentes hemisferios. Entonces, hacemos ejercicios para cada uno de ellos y de manera importante los denominados por Dondis entrecruzamiento o cruzamiento, como los llaman Nicolaides. Pienso yo que en el dibujo trabajamos mucho de esa manera. ¿Qué ejercicio hacemos? Pues nos toca, entre otros, cuando trabajemos tridimensional, nos tocan ejercicios de perspectiva, como lo estaba escuchando hace un momento. Nos tocan ejercicios de expresión y de sinestesia, y entre otros, ahorita los que estamos trabajando son de la mancha a la forma, para dar el trabajo para percibir la capacidad expresiva de los materiales con los que están trabajando, la relación materia, expresión, intención, ¿sí? Y ahorita estamos trabajando figura humana, trabajamos de todo es dibujable, ¿no? Como decimos, el modelo está al alcance de la mano, ¿no? Puede ser desde la uña, el dedo, la mano, todo. Entonces dibujamos tanto figura humana, tenemos un día a la semana modelo y otro día no. Entonces ese otro día que no tenemos modelo dibujamos de todos, objetos, rincones, perspectivas, trabajar entre ellos, como es el caso de ahorita, ejercicios de luz y sombra, ejercicios de sinestesia en particular, etcétera.
Las estrategias son diversas, combinadas, es trabajo directo en clase y reforzamiento en casa, es decir, lo que se le denomina trabajo extra clase. Tenemos sobre todo el trabajo es gráfico, pero también se hacen trabajo de investigación, se les dejan algunos temas y o algunos libros para leer, de los cuales tienen que hacer algunas lecturas y una síntesis muy sencilla, ¿no? Se les deja también pues como una constante visualización del entorno y se les solicitan trabajos específicos para extra clase, pensando en las características de los temas que nos corresponden ver. Si fuéramos a dedicarnos a la animación o a la ilustración, pues ahí sería más un fin. Pero en general es un medio, lo aplicamos a carteles, o sea, el área editorial o a el resto de las áreas, y pues eso es conveniente comentarlo. El poder compartir con iguales, porque tenemos los mismos intereses, los mismos gustos, y eso te da una manera particular de percibir el mundo. Priorizas ciertas cosas del mundo a partir de, pues, de tus gustos, de tus pasiones, de tus intereses, ¿no? Y se va reforzando esto con el conocimiento y con la práctica, con el vivir como diseñador, ¿no? O vivir como artista te da una visión del mundo diferente, como le dará una visión diferente al químico o al físico, ¿verdad? Tendrán otro interés en la realidad. Entonces, compartir con iguales, con quienes compartimos gustos, placeres, intereses, pues eso es maravilloso. Estamos compartiendo a iguales en ese sentido, con el mismo respeto que me merece todos, ¿no? Y con mucho cariño, porque estamos compartiendo vida. Y no nada más intereses de profesión y de visión del mundo, sino vida. El estar aquí es importante, entonces yo pienso que muy bien, yo lo disfruto mucho y una de las cosas que me encantaría es poder sembrarles un poquito esa visión y ese gusto por lo visual, como les digo, por lo visual. Desde que amanecemos, ¿no? Desde que abrimos los ojos de la mañana y vemos el techo o según lo que veamos primero, eso es o sea, la vista está en todo, desde que amanecemos hasta que nos dormimos. Y todavía, aún con los ojos cerrados, sigue la vista interior, ¿no? Todas las imágenes que estamos pensando. Entonces sí, vivimos en un mundo totalmente visual y lo que me encantaría es poder desarrollarles el gusto por percibirlo, analizarlo, verlo, que no es lo mismo, ¿verdad? Y disfrutarlo, poder tomar lo que sea tomable de ellos, lo que les guste, utilizarlo en su práctica profesional y desarrollarlo. Acabamos de ver la entrevista de la maestra Noemí Ramírez, quien también da la materia de educación para el dibujo, y es interesante porque vamos a tener dos puntos de vista de distintos maestros en este programa. Vimos al maestro Joel Martínez, que también da la misma materia. ¿Cuáles son las diferencias que tú ves entre estos dos profesores? Bueno, básicamente yo no observo diferencias sustanciales en el contenido, sino un poco en la mecánica del desarrollo de la materia, ¿no? Para la maestra Noemí es fundamental la percepción como instrumento de investigación para conocer el entorno, ¿no? Lo comentaba de alguna manera también el profesor Joel, la observación es necesario para comprender el espacio y la forma, como lo mencionaba él. Entonces me parece que, dado que es la misma materia, lo que podría encontrar de diferencia es más bien el ejercicio docente que se aplica para el manejo de este contenido, ¿no? Por lo que refiere la profesora, igual el mismo manejo de técnicas en los diferentes niveles, las técnicas secas, las técnicas húmedas, pero incide mucho ella en lo que es la expresividad que se puede lograr precisamente a partir de
la combinación o el uso de las técnicas aisladas, ¿no? Me parece que esto es conveniente precisamente, como lo menciona ella, en el desarrollo de las capacidades creativas del alumno. Cada alumno tendrá que ir encontrando y conociendo la manera de articular las técnicas convenientes precisamente para lograr esta representación del mundo del que habla la profesora, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues básicamente coincido, pero quisiera agregar algo que la maestra Noemí pone sobre la mesa, y es el hecho de darle al alumno esa importancia que va a tener, que tiene ya y que va a tener en el campo profesional como el traductor de lo real, ¿no? Ella dice, bueno, dibujamos todo lo dibujable. Yo pensaría que es lo real, lo que existe, pero va más allá. Le da al alumno esa posibilidad ahora de observar la realidad, o sea, una construcción ya subjetiva, que él, ahorita como alumno y luego como profesional, va a tener que observar con una metodología muy específica para poder llevar esa realidad o esa información al consumidor, a través del dibujo, a través del diseño, de las artes, de lo que él vaya a estudiar, pero es parte de su misión. Observar el mundo real, observar esa construcción de la realidad y llevar esa información a través de pues, impresos o videos, en fin, lo que vayan a hacer hacia un público consumidor. Qué bueno que lo pone desde ahora, que le da ese peso, porque también acota, bueno, hay otras perspectivas, digamos, de los antropólogos o los sociólogos, de los médicos, en fin, todos tienen una forma de ver la realidad. En este caso es construir el método, las técnicas y las formas en que los alumnos van a observar esa realidad para poderla llevar en los términos del diseño de las artes a la sociedad. ¿Cuál es la importancia de aprender dibujo para un diseñador? Yo entendería para un artista visual saber dibujar, saber mover la mano sobre el papel, pero para un diseñador, ¿cuál es la importancia? En mi opinión, el saber dibujar para un diseñador es conocer un lenguaje necesario para poderse comunicar consigo mismo y con el exterior. Consigo mismo porque cuando cualquier situación de comunicación social se considera, hay que tratar de traducirlo a través de imágenes. Maestro Armenta, siguiendo en esta metodología de hacer preguntas más generales, voy a hacerte la última que tengo para ti. Se habla mucho de millennials, de generación X y otros membretes, ¿no? ¿Tú notas alguna diferencia generacional? ¿Son distintos los alumnos de hoy, más allá de que sabemos que están más informados gracias a las tecnologías de la información? Sin duda, los tiempos y los espacios nunca son los mismos. Entonces, todo es cambiante. Las generaciones que tuvimos hace 3 años son distintas a las de ahora, y las que tuvimos hace 10 años también, precisamente porque los tiempos y los espacios no son los mismos. El individuo necesita interactuar con su medio para poder desarrollarse. Entonces, sí percibo completamente una diferencia sustancial. Y más allá, precisamente esta diferencia sustancial es lo que ayudaría al profesor para encontrar mecanismos adecuados para continuar con este cambio, con esta modificación de espacios y de tiempos. Muchas veces el profesor procura manejar una metodología didáctica durante los diferentes cursos que imparte, y eso no es muy conveniente, por lo que yo mencionaba, el tiempo y el espacio no es el mismo. El profesor tiene mucho trabajo por hacer precisamente en ese sentido, para tratar de utilizar los recursos que el joven está reuniendo en su tiempo y en su espacio para provocar un aprendizaje que sea realmente significativo, que le produzca, como decían hace un rato, placer a sí mismo y placer por compartir, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, pues hemos llegado al final de este 4º programa de la 8ª temporada de Creando Ando. Como siempre, agradezco al doctor Lauro Garfias y a nuestro invitado de hoy, el maestro Miguel Armenta Ortiz. Esta es una coproducción de la Facultad de Artes y Diseño y la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia a través
de su barra Mirador Universitario. Los invito a ver el último programa de la serie, el quinto, donde tendremos un resumen con lo mejor de esta octava temporada. Muchas gracias.